Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Nuestro invitado hoy es el larense Jorge Rodríguez, de 58 años. Político, escritor y médico psiquiatra de la UCB, el doctor Jorge Rodríguez Gómez actualmente es el presidente de la Asamblea Nacional. Ha sido ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, vicepresidente ejecutivo de la República, rector presidente del Consejo Nacional Electoral CNE y alcalde de Caracas. Ha publicado diversos libros de cuento y poesía. Su primera novela, El mar que me regalas, publicada por Asirema en 2023, fue presentada en la Filben y en el Teatro Bolívar. Es el tema del programa de hoy. Son libros además, que son libros de poesía, pero que contienen fuerza que viene de la historia, pues, de la historia vivida, que todos aquí también conocemos bien. El mar que me regalas, entonces, decía, es una novedad de Asirema, que fue presentada en la Feria del Libro recientemente, pero que queremos presentar en muchos espacios, en muchos lugares, y que queremos presentar de la manera en que está siendo presentado el día, o en que va a ser presentado el día de hoy acá, que es una cosa más cercana, más íntima, ¿sí? Una manera de presentar un libro con el autor, que además es todo un privilegio, que, como les decía, queremos repetir, además en todos los estados del país. Queremos ir a Carora a presentarlo, pero Río Quemado, pero también El mar que me regalas. Como ya les había dicho que yo no podía hacer spoiler, ni podía hablar más sobre el libro, yo voy a dejar en la palabra a María Alcira Matute. También conocemos todos a María Alcira acá, ya el programa número 1000 de la Librería Mediática se acerca, es una persona, creo que es la principal promotora del libro del país, ¿sí? Como lo fue en algún momento el comandante Chávez también, y como lo seguimos haciendo permanentemente en Venezuela. María Alcira es la persona que va a presentar El mar que me regalas. Y Raúl también. Porque nosotros aquí tenemos el vicio del periodismo, entonces no sé qué ha preparado Raúl, pero yo quería aprovechar de hacerte preguntas y de preguntarte cosas que se me vinieron a la cabeza en la lectura de este libro, que les recomiendo cuando lo vayan a tomar, que sea un día en el que puedan leerlo de corrido, porque no lo van a poder soltar, y es cierto, Raúl lo dijo en la Filben, y yo, ay, está exagerado, no lo pueden soltar, lo leí en menos de 20 horas, empecé un día a las 8 de la mañana y terminé el otro día a las 8 de la mañana con los intermedios normales de una cotidianidad. No por eso fue que lo leí rápidamente, lo leí con pausas porque tenía que hacer pausas. Porque es un libro que te pide pausas, porque te cuenta cosas y te mueve muchas cosas. Por ahí vi que te había tomado como 20 años entre las primeras ideas y el hacerlo, así que pasa como Tríptico de la Infamia de Pablo Montoya, que ganó el premio Rómulo Gallegos, también le tomó 20 años. Entonces, esas cosas que uno hace con calma para disfrutarlas. Es el escritor que disfruta su obra, fue uno de los más vendidos en la Filben, su primera novela. Y entre las cosas que uno destaca, la primera vez que entrevisté a Jorge, estábamos empezando con el programa, y él era el presidente del CNE. Me acuerdo que llegó al Canal 8 y dijo: un oasis, voy a descansar aquí, voy a hablar de libros, voy a disfrutar. La segunda vez era alcalde del municipio bolivariano Libertador. En la primera vez hablábamos de sus lecturas y de su libro que ganó el concurso de cuentos del Nacional. La segunda vez de La piel del lagarto. Vinieron las presentaciones de los libros de poesía y yo decía, bueno, pero ¿y cuándo voy a entrevistar yo a Jorge sobre la poesía? Pues esto es un libro de poesía también. Esto es una novela que
mezcla raramente el realismo sucio con una de las poesías más dulces que se pueden leer a lo largo de las distintas historias. Y entonces una de las cosas que yo destaco en tu trabajo como escritor es esa extraña búsqueda de la ternura que es transversal en toda tu obra. Incluso cuando está hablando de las cosas más duras, hay alguien que está allí buscando la ternura, evidenciando que quien no puede ser tierno adolece de eso, pero que hay otros personajes que sí son tiernos. A diferencia de la crítica generalizada sobre este libro, que casi todos dicen que son como cuentos hilados, que se convierten en novela, o que son distintas historias que unidas se conforman como una novela, yo no lo sentí así. Siempre cada historia que iba llegando a lo largo de la lectura tenía que estar ahí. No era una historia suelta, parecía que las tuviera todas como en un rompecabezas y las iba armando. Y yo creo que precisamente la riqueza de una novela es la cantidad infinita de registros que tiene en cada uno de los lectores según sus vivencias. Si faltaba algo, cuando esta mañana terminé de leer la novela, yo siempre recuerdo los ojos amarillos de papá. Y tengo una gata en casa que tiene los ojos amarillos como papá. Y entonces aquí dice, ¿recuerdas a la hija de Rafa? Laisa, callada como su papá, de ojos profundos y amarillos de gato. Y ahí yo dije, pero bueno, si Jorge no sabe esto, ¿por qué escribió esto? ¿Por qué me lo escribió? ¿Ves? Entonces, Jorge, la primera pregunta, porque por supuesto esto lo están grabando y yo lo voy a usar para Librería Mediática, la primera pregunta es si es consciente esa tu búsqueda de la ternura en cada uno de tus escritos, en cada una de tus actividades. Siempre la palabra ternura aparece, incluso en los discursos políticos maduros aparece la palabra ternura o aparece referida la ternura. Y esa es una de las primeras curiosidades que yo quisiera que tú respondieras, para después que, bueno, Raúl diga cosas y Ana María también y yo también. Raúl tiene muchas cosas que decir. Gracias, Maralcira, gracias, Ana María, gracias, Raúl, gracias a todos ustedes y a todas ustedes por estar aquí. Es una actividad que es tal cual como la soñé, que parece más bien como una especie de encuentro de amores y de amigos y amigas y de afectos y sobre todo de pasión por la palabra escrita, que siempre es una, yo diría que es más una maldición que una bendición, aun cuando leer es la única actividad que a mí me tranquiliza. Escribir no. Yo tengo con esta novela una especie de relación más de amor que de odio, pero con ciertas dosis de odio, sí, como son todas las relaciones amorosas. Cuando yo empecé a escribir, yo tengo la sensación de que uno solamente puede escribir desde el dolor. Tengo esa sensación, puede que no sea así. Hay quienes escriben desde el amor, o hay quienes escriben desde la reminiscencia o desde lo bucólico. Yo no. Yo creo que lo que termina siendo plasmado en los cuentos y ahora con la novela es ese dolor tan íntimo que uno tiene, que está muy oculto, que está muy camuflado, que está muy disfrazado y que termina apareciendo a través de algún tipo de canal comunicante y se convierte en un cuento. Y yo empecé escribiendo poesía. En uno de mis poemas de Papeles la demencia lo refiero. Lamentablemente yo estaba simultáneamente en un taller de poesía, no voy a decir quién era el venerable maestro, y estaba en un taller de narrativa también. Tampoco voy a decir porque ambos me odian por igual. y en el taller de poesía, una vez yo leí un poema dedicado a mi abuela y lo destrozaron, pues, como hacen en los talleres.
lo destrozaron, una cosa de verdad con saña, con alevosía, con premeditación, con maldad. Y dije, bueno, yo como que guardo estos poemas y nunca más se los muestro a nadie, como en efecto ocurrió. De hecho se extraviaron esos primeros poemas, quedaron 1 o 2. Y en cambio en el de narrativa, yo recuerdo que estaba pasando por un periodo de tristeza. Del Cielo Vina había viajado a un viaje de estudios a Europa y fue una cosa muy desgarradora porque Del y yo nunca nos habíamos separado y después nunca nos hemos separado. Y recuerdo que escribí un primer cuento de un evento infantil donde la protagonista es Delcy, está en el sueño de los ciegos. Es verdad lo que dice María Elcira, generalmente es una búsqueda desde lo deleznable, desde lo atroz, desde la muerte, desde la enfermedad, desde el dolor. El hospital, por ejemplo, que después es el protagonista de La piel del lagarto, es una presencia permanente. Los hospitales tienen unos códigos muy particulares. Cuando me gano el del concurso del Nacional, con un cuento policial, con un personaje que luego aparece en la novela, el Negro Smith, dije, no, yo solamente voy a escribir cuentos. Y además Carver, Hemingway, de Hemingway yo rescato todos los cuentos y las novelas no tanto. Bueno, de Hemingway rescato todo, pero yo diría, si me pudieran escoger qué leería yo de Hemingway, solamente leería sus cuentos, o principalmente leería sus cuentos, o Raymond Carver, o La maravilla de Juan Rulfo, que escribió El llano en llamo, y Pedro Páramo, y después se dedicó a tomar fotos y a publicar unos maravillosos libros de ensayos y de antropología también. Y me dediqué a escribir esta novela, empecé a escribir esta novela, y iba bien, escribí 20 o 22 capitulillos, como son los de esta novela, muy cortos. En algún momento me paró, porque no se sabía si el código era de novela policíaca, o era de novela política, o era de realismo sucio, o era simplemente, como yo esperé que fuera al final, una historia de amor, una bella historia de amor. Y ahí me paré, pero además tuve la grandísima suerte de que esa novela estaba en una computadora y en algún momento yo de consumista me compré esas Macintosh nuevas que salían de colores y me la compré y la enchufé y estaba con mi computadora, y la computadora anterior, gris como eran las computadoras antes, estaba ahí y alguien la regaló a otra persona y la novela se fue allí. Me dio tanta rabia que nunca más volví a tomar la novela. Y tardé 20 años, ahora sí. 20 años después, hubo como una especie de preparación, Ana María, porque el año pasado, en un momento entre noviembre y diciembre, aparecieron los versos de Río Quemado, como un llanto muy, muy íntimo, muy profundo. No me gusta leer poemas de ese libro porque siento un dolor muy grande, una rabia muy grande. Pero resulta que Río Quemado es como la antesala de la escena de la tortura en El mar que me regalas. Y cómo me costó abordar eso, del tema de la tortura. Y yo hubiera podido haber escrito muchas más cosas, pero pasaron 2 cosas. La primera es que ya no podía seguir inventando reposos por la rodilla. Y la segunda es que yo tenía como la sensación que después de agosto el vértigo nos iba a volver a tomar, como en efecto ocurrió el Esequibo, el referéndum, todo eso. Pero además me quedó como la sensación muy grata para mí de que yo sé muchas cosas de esos personajes y me las guardé. De que pasaron muchas cosas, hubieran podido pasar muchas otras cosas. Esa sensación además y como un poco malévola del escritor, que se guarda muchas cosas y que los personajes salen mostrando algo, pero para que sea también reconstruido por quien lee. Y espero mantenerlas así guardadas. No, pero sabes que los lectores sabemos muchas cosas de esos personajes, ¿ves? Lo que importa es que cuentes sin contar las cosas que los lectores pudimos saber de estos personajes, y eso se agradece también, que uno no le cuenten todo,
es muy hermoso. Sabes que yo creo que yo te lo dije una vez estábamos en Uruguay y una muchacha está viéndote a ti en una controversia y me dice, no quisiera ser yo la esposa de ese tipo porque jamás le podría ganar una pelea. ¿Quién es ese tipo? ¿Qué es él? Entonces yo le digo, no, que es psiquiatra y que es esto y que ha tenido estos cargos y que es escritor. Y uno porque lo tiene, porque tuvo a Chávez, tremendo lector, tremendo promotor de lectura. Uno ve al presidente Maduro como ve un libro de papel y como lo acaricia, como la otra vez decía en alguna conferencia que teníamos que proteger la centenaria costumbre, la milenaria costumbre, o centenaria, no, son 5 siglos, del libro, de proteger el libro de papel. O sea, esos lectores que hemos tenido y estos escritores que están al frente de cargos tan importantes en la revolución bolivariana, estas personas como tú, como Freddy Ñáñez, que se han ido formando intelectualmente y al mismo tiempo se han ido comprometiendo con cargos tan importantes. Entonces, oye, uno va por el mundo echándosela, ¿ah? Entonces, los diferentes registros de los personajes los hacen muy reales. Los diálogos son reales, las anécdotas son reales también, porque si bien reconocemos cosas que han pasado en Venezuela, otras cosas, al unir fechas con personajes, con referencias, hacen que venga otra ficción encima de la historia que estás contando. Entonces, hay cosas muy duras, pero son reflexiones muy reales desde el inicio. Y quisiera, siempre es bueno saber qué es desde el inicio que te atrapa una novela, y yo quisiera leer el párrafo inicial. Paul White se reclinó en la cama dando zarpazos de ciego sobre la mesa de noche hasta que los lentes de grueso cristal lo devolvieron al mundo de los vivos. A Paul le encantaba esa hora de la madrugada. La tenue luz azul que se colaba entre las ramas del árbol del patio al atravesar la ventana hacía parecer las cosas más tranquilas, como bajo el agua. Apartó de la boca el agrio sabor de un mal sueño y giró para ver a Shannon durmiendo con una mano en la mejilla. Su respiración acompasada de mujer, sin remordimientos, y las leves arrugas en los labios y en los párpados hicieron pensar a Paul que las batallas contra la edad se pierden siempre. Qué bueno que se pierdan, ¿sabes? Sí, claro. Qué bueno que se pierdan. Y entonces así empiezan a presentarse todos los personajes, a unos los odiamos, a otros los queremos, a otros nos gustaría que ya desaparecieran de la novela. ¿Hasta cuándo? Dice uno, este tipo lo odio. Pero lo más importante es las denuncias, las cosas que son evidentes en la realidad, pero que cuando el personaje las refiere o Jorge las dice allí como narrador omnisciente, por ejemplo, el horror de las farmacéuticas, y que lo diga un narrador que es médico, le da como más valor todavía. Entonces, fíjate, yo me puse a marcar con papelitos tantas frases la historia de Telvina y los tiburones. Eso es todo, no tienes que contar más, ahí estás contando la historia de una realidad social, de unos personajes que no hay que contar más de ellos, uno sabe y siente ese sufrimiento, esa pasión, esa intensidad, que hemos tenido presidentes borrachos, ¿verdad? Y a la gente como que se le olvidó que aquí hemos tenido presidentes borrachos y que desde Chávez nunca nos pudieron decir, ustedes tienen un presidente borracho, nunca nos lo pudieron decir. Y aquí Jorge nos lo recuerda, nos recuerda tantas cosas. Y la segunda pregunta que quisiera hacerte para que Raúl te diga también cosas, que no estoy sola yo aquí, es por qué elegiste el nombre de Marlene, o si lo eligió Cosimo, o si fue a propósito ese nombre tan poético y de esos amores tristes que vienen tomados de la vida. El nombre de Marlene sí llegó de forma muy automática y desde muy temprano con la novela. En cambio, yo tenía un compañero de estudios que era muy flaco, muy blanco, pecoso, en primaria, y decían bullying.
yo no diría que le hacíamos, porque como yo soy tan autista, yo estaba más allá del salón de clases, estaba en otro planeta por allá. Pero los que sí estaban en el salón le hacían bullying, pues bueno, le decían, como sale en la novela, mariposa, lo perseguían mucho. Y él se llama, ojalá se llame, Jacinto. Y entonces ese proceso que me sorprendió también, ¿no? Porque lo que salva a Marlene es una de las cosas que más agrede a las mujeres trans en los actuales momentos, es el tema del nombre, por ejemplo. Mujeres trans que van a un aeropuerto, a un terminal, y entonces los llaman por el nombre de la cédula, ¿no? Hay una ley que debe aplicarse que justamente protege esa situación. Pero en el caso de la novela, ella puede, como vio una metamorfosis desde niño, desde ese niño Jacinto, y entonces además mantiene una relación con su abuela muy parecida a la que mantuve yo con mi abuela, una relación de complicidad, de tranquilidad, de ver las novelas, veamos 2 novelas, una en la tarde y otra en la noche. Y la película mexicana. Y las películas mexicanas o el señor cine de Radio Caracas Televisión. Y mi abuela, ahí me pareció, el tema de los diálogos me pareció, creo que tiene mucho que ver con eso de mi abuela, y es que ella hablaba con los personajes de la novela, ¿sabes? Estaba tejiendo y les decía cosas. Yo creo que ahí la situación donde la maldad existe y cómo actuar, cómo exorcizarse uno de la maldad. Tú bien mencionas ahí, Maricira, hay muchos eventos relacionados, pero sobre todo lo que yo traté con los eventos históricos era fijar una fecha, sí, donde nosotros, la generación de Raúl, la mía, alguien nos llamó una vez la generación boba, un psicópata nos llamó una vez la generación boba, y yo no creo que nosotros fuéramos la generación boba, pero éramos la generación hija de la derrota. El papá de Raúl, mi papá, mi mamá, la mamá de Raúl, los padres de Ítalo Silva, los padres de Américo Silva, Ítalo, los hijos de Fabricio. Es decir, toda una generación que nació en los 60 y en los 70, cuyos padres fueron reducidos a sangre y fuego.